Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre, en esta hora damos gracias por el privilegio de escuchar tu voz, Padre, porque tú piensas en cada uno de nosotros y nos traes mensaje a través de tu palabra. Guíanos a tener un corazón sensible a tu voz, Padre, para que no tengamos en poco tu palabra, sino al contrario, Padre, sea esa luz para nuestras almas, ese refrigerio, esa medicina para nuestros cuerpos. Guíanos, Padre Santo, a través del mensaje que tú nos traes ahora, a ser hombres y mujeres que temamos tu nombre, que tu palabra nos guíe a tomar decisiones firmes en nuestras vidas, Padre, a quitar lo que tengamos que quitar, a abandonar lo que tengamos que abandonar, a fortalecernos en lo que tenemos que fortalecernos. Padre, danos sabiduría y entendimiento a través de tu palabra para ser hombres y mujeres que hagamos tu voluntad. Hombres y mujeres que temamos tu nombre, que te creamos, que permanezcamos humillados delante de ti, Padre, sabiendo que un corazón contrito y humillado tú no echarás fuera, Padre. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Te rogamos tu dirección, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y nos guíe a ser hombres y mujeres diferentes día tras día, Padre. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Hemos venido aprendiendo muchas circunstancias, características a través de Filipenses en cuanto al servicio del creyente. Pensaba ahora en Timoteo cuando el Señor le dice a su iglesia, al que anhela obispado, buena obra desea, pero tenga en cuenta que tiene que ser un hombre con estas características. Aquí nos está diciendo la Escritura, ¿tú quieres servir a Dios? Gloria a Dios por ese deseo. Es muy buen deseo. Pero tengamos en cuenta que el servicio a Dios no es a la manera que yo lo pienso. No es en el tiempo que yo quiera. Ni siquiera es el servicio que a mí me gusta. Porque muchas veces yo llego al Señor y coloco condiciones. A mí no quiero esto, para mí en lo que soy bueno es en tal y tal circunstancia, en tal y tal ministerio. Pero nosotros, ¿quiénes somos para decirle al Señor que Dios tiene que acomodarse a lo que yo quiero, a mis talentos, o yo soy el que me tengo que acomodar a la voluntad de Dios? Indudablemente yo me tengo que acomodar a la voluntad de Dios. Dios nos llama a ser siervos, pero si tú quieres servir a Dios, lo primero que tienes que hacer es venir a Cristo. Si tú no has venido a Cristo, si tu pecado no ha sido perdonado, si tú no tienes una nueva vida en Cristo, tú no puedes servir a Dios. Porque nadie puede conocer al Padre si no va al Hijo. Indudablemente ya en Cristo, los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, tenemos una responsabilidad y absolutamente todos hemos sido llamados al servicio. Todos hemos sido capacitados para la obra del ministerio. No hay un solo
creyente que pueda decir, yo no puedo servir en nada. Que no quiere es diferente. Pero que el llamado de Dios es para todos servirle, o hay algunos que fuimos llamados solamente a calentar silla. Yo no veo de un modelo bíblico de un cristiano que no haga nada. El creyente fue llamado a servir. Y nos mostraba a partir del versículo 1 y 2 que el servicio lo debemos hacer en completa unidad. Dios nos dejó como ruedas sueltas. Debemos aprender a trabajar en equipo. Debemos aprender a trabajar en equipo. Es necesario, es el modelo bíblico y es el mandamiento de Dios para nuestras vidas. Porque muchas veces trabajamos solos porque no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos enseñen. Y pretendemos enseñar a otros cuando yo mismo no tengo un corazón enseñable. Entonces los demás sí tienen que aprender lo que yo tengo para enseñarles. Pero ¿yo qué? Si no tengo un corazón enseñable, eso es orgullo. Nosotros debemos trabajar en equipo. También el versículo 3 y 4 nos dice que debemos servir en amor los unos para con los otros, estimando a los demás como superiores a mí mismo. Y nos muestra el ejemplo de servicio perfecto que es nuestro amado Señor Jesucristo, del 5 al 8. Como creyentes debemos servir como sirvió Él. Si alguno me sirve, sígame, dice el Señor. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y aquel que me sirve, mi Padre le honrará. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un ejemplo perfecto de servicio. El creyente, el siervo debe ser humilde. El siervo debe ser manso. El siervo debe ser un siervo esforzado. Estar dispuesto a sacrificar de su tiempo, de su vida, de sus recursos. Estar dispuesto a madrugar y trasnochar si es necesario. Entonces mire cuántas características nos muestra el Señor a través del servicio. Y en el versículo 12 también mirábamos que el siervo debe siempre estar enfocado en agradar a su Señor. No agradarse a él mismo, no agradar a los hermanos. Agradar a Dios por encima de todas las cosas. Claro, si yo estoy agradando a Dios, ¿voy a agradar a mis hermanos? Si yo amo a Dios, ¿amo a mis hermanos? Es indudable porque el servicio es simplemente a servir en cuanto a la parte de la logística, o somos llamados a servir con corazones. Si vamos a predicar el evangelio, ¿a quién le vamos a predicar el evangelio? Si vamos a discipular, ¿a quién vamos a discipular? El trabajo es los unos para con los otros y debemos hacerlo de la manera que Dios lo ha establecido. Y llegábamos al versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Es necesario que el siervo de Dios sea irreprensible, que no tenga queja alguna, que no tenga de qué acusarle. Porque si el siervo de Dios va a exhortar a otro, lo primero que van a decir es, ¿y usted de qué me habla si usted? Y nos señalan con el dedo. Eso es lo que dice la Escritura, que no haya nada de qué hablar del siervo, porque el siervo está puesto para enseñar a otros. El siervo está puesto para amonestar, para corregir, aún para disciplinar. Claro, de acuerdo a la autoridad que Dios da a cada uno de los siervos dentro de la iglesia local. Pero el siervo de Dios debe ser irreprensible, debe ser un hombre sencillo, un hombre puro, un hombre santo. Si alguno se limpia de estas cosas, dice 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El siervo del Señor debe ser irreprensible, debe ser santo. En eso quedamos el mes pasado. Y continuamos, dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y acá quiero arrancar donde nos dejó el hermano Byron el domingo. El domingo el hermano Byron nos hablaba de la necesidad de ser sin tacha, sin mancha. Y nos llevaba a Ananías y Zafira, cómo ellos fueron una mancha para la iglesia primitiva.
¿Yo puedo ser una mancha para la iglesia local? Debemos ser irreprensibles, puros en santidad y sin mancha, intachables, delante de Dios y también delante de los hombres, delante de los hermanos y también delante de los de afuera. El siervo debe ser sin tacha. Pero pensaba mucho en ese hijos de Dios. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Es una gran bendición ser hijos de Dios? ¿Es una gran bendición pertenecer a la familia de Dios? ¿Hemos sido bendecidos con los hermanos en Cristo? Hermanos, cuánta bendición, cuánto ánimo, cuánto aprendemos los unos de los otros, cuánto nos lima el Señor con el carácter de los hermanos. Y muchas veces somos limados, bueno, la gran mayoría de las veces somos más limados con los hermanos que más tenemos diferencias, porque ahí es donde Dios prueba mi carácter. Si soy un hombre impaciente, ¿con quién me va a poner a trabajar el Señor? ¿Con el más paciente de la iglesia? Es que la lógica del hombre es completamente opuesta a la lógica de Dios, porque Dios quiere que yo le sirva, pero que le sirva a como yo pienso, como yo quiero, conforme a lo que es su voluntad, conforme a lo que es el modelo bíblico. Y eso es lo que está mostrando el Señor a través de Filipenses. El modelo del servicio para todo creyente. Esta iglesia es una iglesia modelo. Es una iglesia que servía en amor los unos para con los otros. Una iglesia que servía con gozo. ¿Es necesario el gozo para el servicio? ¿O yo voy a llegar allí a enseñar la palabra de Dios con cara de vaca? Con cara de amargura, de ira. Hermanos, es necesario gozarnos, porque estamos hablando de que la palabra de Dios es viva, que trae ánimo, que trae consuelo. Pero si eso no se refleja en mi propia vida, Filipenses está lleno de exhortaciones del gozo. Gozaos y regocijados también vosotros conmigo. Tengamos todos el mismo sentir en el Señor. Es necesario el gozo para servir al Señor. Es necesario ser hombres y mujeres diferentes. Hombres y mujeres que andemos en el espíritu y no en la carne. Hombres y mujeres que mostremos una vida de fe. No una vida de conocimiento, porque cualquiera tiene conocimiento. Pero el aspecto es la vida cristiana. El mundo, ¿qué dice de mí? Los hermanos, ¿qué dicen de mí? ¿Qué tipo de creyente soy? Luminares en medio de una generación torcida, maligna, perversa, como la que vemos ahora y como la que hemos visto en todas las generaciones. El corazón del hombre es torcido en gran manera, de principio a fin, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta del pie. Una generación torcida y perversa. ¿Cuándo se refleja más la luz? ¿Cuando hay muchas tinieblas o cuando hay pocas tinieblas? Cuando hay más tinieblas, la luz es más visible. Y el Señor nos ilustra eso con plastilina. Le dicen, una ciudad puesta en lo alto de un monte, ¿va a ser visible? Indudablemente. Una luz, usted trae la lámpara y la mete debajo de la mesa y la tapa con el mantel. Eso es algo ilógico. Nosotros somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Y pensaba en Primera de Juan, capítulo 1, en cuanto a Dios. ¿Para quién debemos ser luz primeramente? Para nuestro Padre. Es el mandato. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Dios, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Yo puedo servir al Señor con pecado oculto? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿A quién estamos sirviendo? Nuestro Padre Celestial. Así como el Señor Jesucristo
dice que yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A Él servimos. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Es necesario la santidad para el servicio? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos muestra la necesidad de salvación, pero también nos muestra la manera que podemos estar limpios. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para hacer dos cosas en mi vida: para perdonarme y también para limpiarme de toda maldad. Es necesario permanecer en luz, pero de una manera práctica. Porque si no tomamos en cuenta en nuestra vida el pecado, ¿podremos servir al Señor? Claro, yo le puedo servir, pero ¿habrá fruto? ¿Traerá gloria y honra a nuestro amado Señor Jesucristo? ¿Mostraremos al mundo que realmente Cristo transforma vidas? ¿Que andamos como Él anduvo? ¿Que le amamos y que le seguimos y que le servimos a Él? Porque ¿quién hace quedar mal la casa? ¿Mi hijo o el hijo de mi vecino? Cuando Juan se porta mal, ¿quién se sonroja? ¿Yo? ¿Por qué? Porque no estoy educando a mi hijo de una manera sabia y entendida. Cuando nosotros decimos que somos de Cristo y nos ven en pecado, ¿quién está quedando mal? ¿Qué nombre está siendo blasfemado por causa de nosotros? Por eso el Señor Jesucristo dice, ustedes niegan lo que enseñan con sus hechos, porque sus hechos van por un camino y su enseñanza totalmente opuesta. Porque mi palabra, la palabra que yo estoy enseñando como creyente, tiene que ir de la mano con mi vida personal. Luz en medio de las tinieblas. Una diferencia, que el mundo vea que predicamos el evangelio con nuestras bocas, pero que también amamos a los hermanos, que hay ese ferviente amor los unos para con los otros, para con los de afuera, especialmente la familia de Dios. Hacer bien a todos, especialmente a los de la familia. Hijos míos, si decimos que no hemos pecado, versículo 10, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero ¿qué luz voy a tener si ando en tinieblas? ¿Qué luz voy a tener si no leo la palabra de Dios? Si no me deleito en ella, si no la estudio con el firme propósito de obedecerla para ser un hombre guiado por el Espíritu Santo. Indudablemente la palabra de Dios es la que trae luz a mi vida. La oración trae luz a mi vida, que si confesamos, ¿cómo confesamos el pecado? Por medio de la oración. Dios es luz, la palabra de Dios es luz. La oración me guía a permanecer, herramientas para permanecer en luz. Pero Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor Jesucristo es la luz del mundo. Él es la luz y esa luz es la que nosotros tenemos que reflejar. Es como la luna con el sol. La luna no tiene luz propia. La luna es el reflejo de la luz del sol. Nosotros somos el reflejo, embajadores del nombre de Cristo. Cuando yo peco, quien está quedando blasfemado es el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Especialmente con mi familia que conoce
¿Quién era Tito antes de conocer a Cristo? ¿Y quién soy yo ahora en Cristo? ¿Qué tantas tinieblas hay en mí? ¿Y qué tan en serio tomo yo de realmente servir a Dios a la manera de Dios? El Señor Jesucristo es la luz del mundo y a Él tenemos que seguir, porque Él para esto murió y resucitó, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Vamos a Efesios capítulo 4, la página, 2 páginas anteriores. Bueno, el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13. 5:14. Efesios 5:14. El Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, nos manda, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Qué tengo que hacer yo como creyente? Despertarme. Si estoy dormido, despertarme. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate del letargo en el que estás viviendo. Pellízquese. Levántese de entre los muertos. Levántese de seguir las costumbres del mundo. El Señor Jesucristo ora, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Y en esas tinieblas nosotros debemos resplandecer. Pero si nuestras tinieblas se mezclan con las demás tinieblas, ¿qué pasó con la luz? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Es necesario despertarnos, levantarnos, hacer la diferencia con el mundo? Es el mandamiento de Dios. Tenemos que servir de una manera diferente, que nuestras palabras sean coherentes con nuestra vida, con nuestros hechos. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Quién anda en la luz, el necio o el sabio? El sabio. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, si yo tomo decisiones fuera de la voluntad del Señor, estoy siendo una persona insensata, que no tengo entendimiento para la voluntad de Dios. Claro, puedo ser muy inteligente para los negocios, muy sabio en este mundo, pero aquí está hablando es de la sabiduría que viene de Dios, el discernimiento para tomar decisiones entre el bien y el mal, lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Ese es el enfoque de ser luz en medio de las tinieblas. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, este es el mandamiento. Seamos llenos del Espíritu Santo. No hay forma, no hay herramienta humana para poder andar en la luz. Para poder andar en la luz debemos echarle mano a la oración, a la palabra de Dios, al Padre mismo, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que mora en nosotros, que está en nosotros. Pero si yo tengo al Espíritu Santo contristado, si yo tengo al Espíritu Santo afrentado, como dice Hebreos, si tengo el Espíritu Santo apagado, como dice Primera Tesalonicenses, si he sido rebelde a la voz de Dios, al Espíritu Santo, como dice Isaías 63:10, el Espíritu Santo está en mí, mora en mí, porque soy un hijo de Dios. Pero realmente está haciendo la obra, las obras que yo estoy haciendo, las estoy haciendo en el poder de Dios, porque Dios dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino todo lo contrario, nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que si no estoy en el Espíritu Santo, voy a poder servir con el poder de Dios. Pretendo servir en mis fuerzas, con mi poder, y eso qué tan buen servicio es para Dios. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Va a haber amor? ¿Va a haber dominio propio? En Tito dice que seamos dueños, que sea dueño de sí mismo, hablando al anciano, que sea un hombre controlado, un hombre dueño de sus palabras, de sus decisiones, de sus impulsos.
Como dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque si las emociones guían mi vida, ¿para dónde voy? Si hoy estoy feliz, me levanto a leer la Biblia, pero si amanezco triste, no, amanezca como amanezca, ¿qué debo hacer? Levantarme y buscar la voluntad de Dios. Estés lleno del Espíritu Santo, porque ese es el mandamiento. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Qué nos está diciendo? Ah, no, muy bonito. Usted viene los martes, viene los viernes, viene los sábados, viene los domingos y habla de Dios. Hermoso, se acerca a mí con mi boca, con su boca, y se acerca a Él alabando. Cantamos muy hermoso, pero el corazón, ¿qué? ¿Dónde está mi corazón? Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Porque los caminos de Dios son deleitosos para nosotros. Pero si realmente la palabra de Dios no es ese deleite, no es ese gozo, esa paz, esa armonía de disfrutar la vida de Dios en medio de las circunstancias. Porque Dios no promete que no vamos a tener circunstancias. Dios promete que va a haber paz en medio de. Pero es necesario darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas para poder ser luz, porque es que la obra de Dios la hacemos con las herramientas de Dios, a la manera de Dios en el tiempo de Dios, con recursos humillados delante de la presencia de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué hará Dios con nosotros? Oirá, hará, nos usará. Pero es necesario ser hombres y mujeres diferentes. Hermanos, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo para cambiar, transformar? Conocemos hermanos que llevan 15, 20 años y tal cual los conocemos hace 15, 20 años, ¿son los mismos ahora? Pregunté por un hermano que conozco hace 17 años y tenemos muy buena comunión. Dice, ¿y el hermano tal cómo va? Y la respuesta dijo, usted lo conoce. Ese hermano no se mueve de ahí. Lleva 17 años en el Señor y está patinando en las mismas circunstancias, en la crítica, murmuración, descontento. Y eso es lo que dice 1 Corintios, que lo que caracteriza a un hombre inmaduro espiritualmente son los celos, iras, contiendas, divisiones. ¿Y usted piensa que una persona que genere ese tipo de problemas en la iglesia local va a estar muy contento? Va a estar más amargado que todos los demás, porque es lo que hay en su corazón. Porque Dios nos manda que seamos luz en medio de las tinieblas. Pero para eso tenemos que estar en el Espíritu. Devolvamos una página más a Efesios 4:30. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es el Espíritu Santo de Dios? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes el Espíritu, que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestras vidas, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Quítese de vosotros, ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Es un mandamiento? Si nosotros permitimos este tipo de pecado, ¿vamos a servir al Señor conforme a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios? Pues la Biblia dice que si usted no se quita esas cosas, claro, usted no la puede quitar con sus fuerzas, pero entre más me acerco a Dios, dice Dios, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Permanecer en mí y yo permaneceré es condicional. Pero si yo no voy a la luz, si no estoy en Cristo, si no estoy siguiendo la voluntad de Dios, conociendo los mandamientos, deleitándome en la palabra de Dios, si no estoy orando, si no estoy permitiendo que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas,
que llegue la ira, llegue la amargura, todo este tipo de pecados, y el que conteste sea el Espíritu Santo, y nosotros quedemos sorprendidos. Gloria a Dios, porque en otro tiempo no hubiera contestado de esta manera. Es porque comenzamos a ver que es el lugar que le damos al Espíritu Santo. Que seamos como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Una luz. Hermanos, si Tuluá fuera esa luz, si nuestra iglesia local fuera esa luz, ¿cuánto se alumbraría? Pero el aspecto de nuestras vidas es que no me puedo yo quedar en lo que no hice, en lo que hice mal. La Escritura dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si Él tiene que entrar a enderezar es porque eso fue torcido. ¿Cuándo? Si yo reconozco al Señor hoy en todos mis caminos, aún lo que hice mal ayer, el Señor lo va a enderezar en su misericordia, en su gracia, en su bondad. Entonces la palabra del Señor nos exhorta, nos quebranta, nos confronta, no para que nos quedemos ahí, sino todo lo contrario. Señor, llevo tantos años luchando con este pecado, yo quiero ser libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué seguir esclavizados? Dice que si alguno se somete a alguien para obedecerle, sea el pecado para la muerte o sea Cristo para la justicia, somos esclavos de aquel a quien nosotros decidimos someternos. Entonces, si me someto a mi ira, cuando lleguen las circunstancias complejas, la ira se va a levantar y va a tener control de mí mismo. Y ahí es donde dice Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago. Pero lo que no quiero hacer, eso hago. Y hallo esta ley, que el pecado está miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Es fácil o difícil ser luz en medio de las tinieblas? La respuesta sería fácil y difícil. Sí y no. Porque la Escritura dice, porque mis mandamientos no son, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando yo pretendo quitar el pecado de mí en mis fuerzas, eso no va a ser difícil, va a ser completamente imposible, va a ser frustrante, porque no voy a poder, porque el poder no viene de mí, viene del Espíritu Santo. Pero cuando yo estoy en la guía y dirección del Espíritu Santo, humillado delante del Señor, buscando su rostro, buscando su voluntad, deleitándome en su palabra, van a haber luchas, van a haber tentaciones, pero yo voy a ver victoria sobre el pecado, aún sorprendiéndome yo mismo. Señor, gracias porque ese no soy yo. Yo en mis fuerzas me conozco y sé cómo habría contestado. Y sé que yo soy muy débil en ese aspecto. Pero dice la Escritura, cuando soy débil, entonces soy. Es todo lo contrario. La lógica de Dios no es lo que nosotros pensamos. El Señor es soberano y Él se deleita en que le creamos, que crezcamos en la fe, que le echemos mano a las herramientas que Dios nos ha dejado para que seamos luz. La palabra de Dios, viva y eficaz. La oración, el Dios de luz, el Señor Jesucristo, que es luz. Y como mandato a nosotros, nosotros somos la luz del mundo. Todo aquel que ha creído en Cristo tiene que reflejar la luz de Cristo. Servir como Él sirvió. Servir a la manera de Dios, con temor y temblor, sabiendo que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos orar porque yo tenga el deseo de servir a Dios a la manera de Dios. Sí, porque es que Dios es el que produce el querer. No está en mí. Señor, ayúdame. Yo quiero ser ese hombre que gane almas. Ese hombre que se duela por las almas que están muriendo sin Cristo. Yo quiero levantarme e ir a alguien el día de hoy a predicarle el evangelio. Guíame, Señor, dame sabiduría.
Dios es el que produce en mí el querer como el hacer. Dice 1:11, dice Filipenses 1:11, dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Y el siguiente versículo que estudiaremos en la voluntad del Señor la próxima, dice el versículo 16, la primera parte, asidos de la palabra de vida. ¿Cómo puedo yo ser luz en medio de las tinieblas? Agarrado fuertemente, cimentados, fundamentados en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae sabiduría, da fortaleza, da paz, da gozo, da unidad, da amor entre hermanos, fruto del Espíritu Santo, no fruto de la carne. La carne es cuando yo pienso servir a Dios en mis fuerzas, y esto no trae gloria a Dios. Esto no trae bendición a mi vida, al contrario, voy a vivir vidas frustradas, decepcionadas. Y nosotros siendo tan ricos en la palabra de Dios, bendecidos con toda bendición espiritual, el no aprovechar esas herramientas maravillosas que el Señor nos da. Pero Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, en esta hora damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, mi Señor, porque tú eres luz, porque nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo y aquel que le sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida, Padre. Guíenos a servirte con temor y temblor. Guíanos a aprender a utilizar la palabra de Dios para nuestra bendición, para luchar ardientemente contra el pecado. Pelea la buena batalla de la fe, dice Pablo a Timoteo. Echa mano de la vida eterna. Echa mano al árbol de la vida. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que guarda su preciosa palabra. Gracias porque ella es luz para nuestras vidas y guíanos, Padre Santo, a comprender esta gran verdad de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, guárdanos de apagar tu espíritu, de contristarlo, de confrontarlo, de ser rebeldes a tu Espíritu Santo. Guíanos, Padre Santo, a tener un corazón humillado delante de tu presencia. Gracias por este tiempo que nos has regalado para meditar en tu palabra. Te clamamos, Padre Santo, que nos guíe, que esa palabra nos lleve a hacer los ajustes apropiados en cada una de nuestras vidas, sabiendo que necesitamos ajustar muchas cosas, Padre. Guíenos a ser quebrantados y humillados delante de tu presencia. Te clamamos ahora al salir a nuestros hogares, que seas tú guiándonos, guardándonos, llevándonos con bien, Padre. Te damos gracias por estos hermanos que están haciendo la obra de Neiva, que seas tú bendiciéndoles, guardándoles, guiándoles. Padre, que sean luz en medio de esta generación mala y perversa allí en Neiva, que seas tú guardándoles aún en medio de esas fiestas que se celebran en estos tiempos allí en estas ciudades. Te clamamos, Padre Santo, que seas tú guiando a los hermanos para que tu Espíritu Santo les guíe a toda la verdad. Y Padre, que se haga tu voluntad en cada uno de estos hermanos allí en Neiva. Clamamos por obreros para la mies. Clamamos por corazones dispuestos para hacer la obra. Clamamos porque seas tú abriendo puertas para la predicación del Evangelio y para la salvación de almas. Porque dice tu palabra que eres tú el que añades a la iglesia los que han de ser salvos. Es tu obra, Padre. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Padre, ponemos nuestras vidas en este día, lo que resta del día en tu mano. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén.